todo vale 0. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. En esta parte, pues son señales o tipos de, sí, son señales o funciones que normalmente se utilizan, ¿verdad? Ya a estas alturas ya debieron de haberlas utilizado en más de alguna ocasión, solamente es pues darle el formalismo de cómo las vamos a usar. Por cierto, me indican si puedo continuar, si están haciendo alguna nota, pues me dicen para esperar. Bien, entonces continuamos. Hay algunas otras señales. Por ejemplo, el escalón simétrico es como el escalón unitario, pero con la parte negativa. A esa, en lugar de llamarle U de t, la llamamos como SGN, sin de t. Cuando el tiempo es menor a 0, la señal está dada por un valor de -1 y a partir del 0 en adelante la señal está dada en 1, ¿sale? Por eso se le llama escalón simétrico. Hay un escalón unitario hacia la parte positiva y otro hacia la parte negativa. Tenemos el que es el pulso. Ese pulso es como si, bueno, normalmente el pulso rectangular lo definimos de esta manera, pero igual lo podemos desplazar en tiempo para poder tenerlo de diferentes maneras, ¿no? Para hacer diferente uso de él. Va a valer 0 si el valor absoluto del tiempo es mayor a 0.5, es decir, lo que se traduce a que de 0.5 negativos hacia valores más negativos debe de valer 0. Y si de 0.5 positivos hacia valores positivos del tiempo, también debe de valer 0. Y solamente va a valer 1 cuando el valor absoluto del tiempo sea menor o igual a 0.5. Es decir, la parte negativa de 0 a menos 0.5 y la parte positiva de 0.5 siempre va a valer 1. Bajo ese contexto, este pulso sería una señal par, porque está idéntico lo que está del lado izquierdo a lo que está lo del lado derecho, ¿verdad? Si yo hago una simetría con el eje vertical, pues al doblarlo, es exactamente lo mismo que tengo de un lado, lo tengo del otro. Entonces, ese pulso, en este caso, sería una función par. Si este pulso estaría si yo lo recorriera a 0.5 segundos, entonces quedaría acá, ¿verdad? De 0 a 1. Y ese ya no sería señal par, nomás para reforzar lo que vimos de señal par impar. Es decir, pues sigue aplicando todo eso mismo para todas las señales, ¿no? Pero el pulso rectangular está definido así, una parte en el lado negativo y otra parte en el lado positivo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? De mi parte no, profe. Bien, si no hay dudas, continuamos. Otros tipos de señales que también son muy comunes, como se los había mencionado, también es la función rectangular. Entonces, función triangular. Esa función triangular pasa lo mismo que con el pulso. Ahorita está definida en un intervalo que tiene tanto parte positiva como parte negativa, pero también le podemos aplicar tanto el escalamiento como desplazamiento en tiempo o en amplitud. Entonces la podemos estar manipulando según sea el caso, ¿no? En este caso se representa con el tri de triangular. Vale 0 cuando el valor absoluto del tiempo es mayor a 1, es decir, antes del -1 vale 0, después del 1 debe de valer 0. Y vale 1 menos el valor absoluto del tiempo cuando el tiempo está en un valor entre -1 y 1. ¿Sale? Entonces, esa parte es lo que hace que se forme la parte triangular. En esta, pues hay varias maneras de representarlo. Pudiéramos haber hecho 4 intervalos. De -1 hacia la parte negativa vale 0, de 1 hacia la parte más positiva que también vale 0.
hubiera definido la ecuación de la recta que va de -1 a 0 y otro intervalo con la ecuación de la recta que va de 0 a 1. O sea, aquí pues, sí puede haber una cierta variación en alguna en algún libro, pero están hablando pues básicamente de lo mismo, ¿sale? Entonces, la función, otra función que también es de las más utilizadas, que también vamos a estar viendo muy recurrentemente a lo largo del curso, es la función impulso. Esa función impulso, pues básicamente dice, un impulso es un pico estrecho y alto con área finita y se denota por el delta de t. Se le puede llamar función delta o función de Dirac, así se le conoce. Entonces, ahí dice un pico estrecho, pero sí dice que tiene un área finita. Básicamente lo que conocemos como un impulso es una señal que tiende a tener una amplitud hasta el infinito con una duración cero. Pero si lo decimos de esa manera, entonces no podemos decir que es estrecho porque vale cero y ni podemos decir que tiene un área finita porque tiende al infinito. Entonces, para términos pues prácticos de sí poderlo aplicar, pues decimos que es una señal que tiene un valor en amplitud muy, muy grande y que dura solamente unos pequeños instantes de tiempo, lo más pequeño que se pueda, de tal manera que sí se puede definir una altura, una duración en el tiempo y por lo tanto sí tiene un área finita. O sea, sí es posible calcular el área o el tiempo que tarda en cierto valor. Pero pues, normalmente así se le conoce, ¿no? Un impulso pues, es una señal que eleva en demasía su amplitud y que dura un pequeño lapso de tiempo, un pequeño o muy corto lapso de tiempo. ¿Sale? Y entonces acá por eso es que viene la representación esa que les digo del infinito. Si lo tomamos así, pues en realidad no tendría área, ¿verdad? O sea, bueno, sí tendría área, pero tendería al infinito, no sería finita, pero es por las razones que les comento. Entonces, si el valor del tiempo no vale cero, entonces vale cero la señal. Solamente en el tiempo igual a cero, vale infinito. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? De momento no, profe, pero ¿me puede esperar un poquito? Sí. Gracias. Listo, profe. Gracias. Sí, de nada. Entonces, continuamos. Esas son las funciones básicas o típicas que se pueden utilizar en cualquier análisis, en cualquiera de las áreas donde se necesiten. Entonces, incluso pues cuando están haciendo modelados o cuando hagan control, pues siempre se utilizan la rampa, el escalón, el impulso para hacer los análisis. Entonces, esas siempre van a estar básicamente presentes en la mayoría de los análisis que se hagan, ¿no? En ese tipo y en muchos otros. Entonces, igual que con la de las operaciones, tienen su contraparte en señales discretas. Y voy a empezar precisamente por el impulso. Cuando hay veces que el impulso se define de manera unitaria, por ejemplo, función impulso unitario. Entonces, en lugar de ponerle que cuando el tiempo vale cero, la amplitud vale infinito, se le pone un 1. Ese es el caso de cuando lo utilizamos como una función discreta. Una función discreta ya sabemos que pues es una representación de la amplitud cada cierto tiempo, a lo cual le llamamos muestra. Entonces, en términos prácticos,
en señales discretas, pues yo no puedo definir aquí el infinito, sino lo defino como una señal impulso, pero que la amplitud que va a tener es 1. Igual utilizo el delta o función Dirac, pero con no t, sino ahora con n. Es decir, esa señal no depende del tiempo estrictamente hablando, sino depende de en qué muestra se presente. Obviamente ya sabemos que esa muestra corresponde a un cierto instante de tiempo, pero en términos prácticos, pues ya no le puedo poner n, sino tengo que, perdón, t, le tengo que poner n, porque ya está cuantificada en el tiempo. Entonces, para toda muestra diferente de 0, la señal vale 0. Por ejemplo, en la muestra -1, en la muestra -2, en la muestra -3, en la muestra 1, 2 y 3. Entonces ya estamos hablando de muestras, no estamos hablando de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, no. Es la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3. Dependiendo de cada cuando pase una muestra, pues ya le podríamos asignar valores de tiempo, pero aquí estamos hablando de muestras. Solamente en la muestra n igual a 0, o sea, en la muestra 0, la señal o el impulso debe de valer un 1. Y entonces, pues así es como represento la señal impulso, ahora en manera discreta. Solamente un puntito ahí en el 1 y en todas las demás muestras a la izquierda o a la derecha con un 0. También tenemos el escalón unitario. Se sigue llamando igual U de U, pero no es U de T, ahora es U de N. Para todos los valores de n menor a 0, la señal vale 0. Para todos los valores a partir del 0 hacia el lado positivo, valen 1 en amplitud. Y abajo ya no tengo tiempo, sino tengo muestra 0, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5, etcétera. ¿Sale? Si ustedes lo ven, pues sí, sigue, o sea, si yo uno los puntitos, sigue siendo una señal impulso, pero pues entre el tiempo que transcurre entre la muestra 0 y la 1, pues ya no conozco cuánto vale la señal. Solamente puedo conocerlo hasta que llegue la siguiente muestra. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Yo tengo una. Sí. Siempre para identificar una señal discreta, se va a representar así con los paréntesis. ¿Cuáles paréntesis? Por ejemplo, donde dice impulso unitario y está delta de n entre paréntesis. O cómo podemos diferenciar la función discreta a la continua por medio solo de la denotación matemática. Pues es lo que le he estado diciendo toda la hora. No llevan ya tiempo, llevan n como muestra y en lugar de usar, es que no entiendo la parte de esa de Sí, los ya. paréntesis. O sea, Ya. la señal habíamos definido, esa es una señal discreta, así es como la vamos a identificar. Ya no, o sea, tengo una función de salida con respecto a una función de entrada y ahora está expresado en términos del número de muestra. Entonces, en todas tengo así expresado el número de muestra. Número de muestra. No entiendo a qué paréntesis te refieres. No, sí, perdón, es que me bugué. Pues ya me dejaste bugueado porque ya no supe ni qué. Si sí o si no, si quedó claro o no quedó claro. Sí, sí está claro, perdón. ¿Sí? Sí. Sí, acá no hay, solamente hay corchetes. Esa también es una diferencia visual. Ya no utilizamos paréntesis, lo diferenciamos con corchetes. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, profe. Bien, entonces continuamos. Faltaría en este caso, pues la rampa y el pulso, ¿verdad? Que son los que normalmente usamos también. Entonces, la función rampa está definida como que cuando la muestra es menor o igual a 0, pues la señal vale 0 y le sigo poniendo R o ramp, a veces que le ponen ramp, de n. Antes de la muestra 0, la señal debe de valer 0
Y a partir de la señal 0, la señal debe de valer lo que vale el número de la muestra. Entonces, en la muestra 0, la señal vale 0. En la muestra 1, la señal vale 1. En la muestra 2, la señal vale 2. En la muestra 3, la señal vale 3. Y así es como se va formando, pues, la rampa, ¿verdad? Entonces, al igual que la anterior, nótese que en aquella, bueno, en la parte de tiempo continuo, ¿dónde la dejé? Acá está. Precisamente para indicar que antes del 0 todo valía 0, es decir, que la rampa no se extendía de manera negativa, lo multiplicábamos por el escalón. Y ahora, en lugar de multiplicarlo por el escalón, pues simplemente definimos que la muestra, por el número de muestras, que antes de la muestra 0, todo vale 0. ¿Sí? Tenemos el pulso rectangular, ¿sí? O el rect, que se representa como n entre 2n. Vean que aquí hay una n mayúscula y una n minúscula. Entonces, el número de muestras siempre lo vamos a representar con la n minúscula. ¿Sí? Entonces, para que no nos vayamos a confundir, n minúscula siempre es el número de muestra. Entonces, ¿qué representa la n mayúscula? Acá lo pongo en la parte de abajo. Dice, es el periodo de una señal discreta. Recuerden que el periodo de una señal continua, pues simplemente es decir, cada cuánto tiempo se repite una señal. Por ejemplo, una señal senoidal de un hertz, pues su periodo es el inverso de un hertz, es decir, un segundo. Entonces su periodo T mayúscula, por eso es la analogía. Si el tiempo lo represento como T minúscula, el periodo de la señal lo represento con T mayúscula. Acá es exactamente lo mismo. Si N minúscula me representa el número de muestra, N mayúscula me representa el periodo de esa señal. Nada más que ahora no lo puedo expresar en términos de tiempo. Lo tengo que expresar en términos de muestras. Entonces, no sé, pues cada 8 muestras se repite la señal up, su periodo es de 8 muestras, 9 muestras, 15 muestras, 2 muestras, las que sean, ¿sale? Entonces, eso es lo que va a hacer. Ese rectángulo, cuando la muestra es mayor a, el valor absoluto de n es mayor a n, o sea, al periodo de la señal debe de valer 0. Y si está entre los valores absolutos menores a n, es decir, menores al periodo de la señal, le voy a poner un 1. Haciendo la analogía con el impulso, pues es esto mismo. ¿Verdad? En lugar de tiempo voy a tener muestras hacia la izquierda y a la derecha de lo que debe de valer el impulso, va a valer 0. Y en las muestras que estén dentro de ese intervalo del impulso, es decir, de la n mayúscula, van a valer un 1. Eso es lo que quiere indicar. Más que no recuerdo por qué no tengo ahí la forma de onda, pero esa es la misma que la del rectángulo, en tiempo continuo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, para ver que, digamos, a partir de aquí, pues tendríamos que ver pues todas las características que tienen estos tipos de señales, o ya sea en tiempo continuo o en tiempo discreto, que nos van a permitir conocer si una señal o un sistema es invariante o no en el tiempo. Incluso pues definir un sistema, ¿verdad? Porque aquí habla de señales y sistemas. O sea, lo maneja como dos cosas diferentes por las cosas que representa. Nada más que antes de seguir con eso, vamos a ver un ejemplo de no desde el punto de vista operativo, es decir, pues, no voy a agarrar ahorita ningún conversor y así se hace un convertidor. O sea, no voy a ver la parte técnica de cómo se hace un convertidor, sino voy a ver la parte, eh, digamos, analítica de cómo es que lo hace, con un ejemplo.
¿Sale? ¿Esto para qué? Para que quede un poquito más entendido cómo se trabaja en la parte de tiempo continuo, cómo se trabaja en la parte de tiempo discreto y todo lo que involucra tener que trabajar con señales de un tipo o de otro, ¿verdad? Ya sea en un sistema digital o por medio de electrónica analógica, en nuestro caso. Entonces, en el temario, ese ejemplo viene prácticamente hasta el final de la unidad de temática. En mi caso, yo lo quiero poner ahorita porque con esto creo que queda un poquito mejor expresado y se ve el porqué de todo lo demás. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver enseguida. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla para pasarles algunos archivos. Se los voy a pasar ahorita directamente ahí en el chat. De todos modos, bueno, ahí ya una vez que pasen el chat, ustedes lo pueden descargar o ya se quedan guardados en la pestaña de archivos del canal general del equipo. Entonces, como quiera que sea, van a estar disponibles. Les voy a pasar la fotografía de la que vamos a trabajar a digitalizar, que es una señal senoidal. Puede ser cualquiera, pero pues para seguir con esta parte de que siempre usamos esa señal senoidal como representante de, pues de que del todo, o que para todo lo usamos para hacer estos ejemplos. Les voy a pasar esa. Les voy a pasar un archivo de Excel, que es una tablita que para no tener que estar escribiendo, digamos, pues todo recurrentemente en una hojita, la vamos a llenar ahí directamente. Y creo que esas son las... Ah, y les voy a pasar la ficha técnica de un convertidor análogo digital para ver algunos aspectos los cuales nos van a ayudar a hacer ese ejercicio de la conversión. Nada más lo voy a tomar como ejemplo. Obviamente cada convertidor análogo digital o digital análogo va a tener sus propias características y pues las vamos a tener que revisar cada que lo vayamos a usar. En este caso solamente es para que vean algunos conceptos o reforzar que lo que vemos aquí en la teoría pues también lo vamos a ver en la práctica. O sea, también debo de escoger un convertidor de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo a su muestreo, de acuerdo a la resolución, etcétera. Muchas cosas que vamos a ver ahí. Entonces, antes de mostrarles, perdón, el ejemplo, les voy a pasar esos archivos. Dejo de compartir un momento la pantalla para pasarles eso aquí en el chat. Ahora sí, permítanme, déjenme cargo los archivos para pasárselos de una vez. Permítanme. Entonces, por favor, me confirman que ya
hayan recibido los 3 archivos. Yo sí, profe, ya tengo los 3. Bien, si uno lo tiene, quiere decir que todos, ¿no? Aquí no hay problema. Insisto, y si no los ven en el chat, porque a veces o no se ven, o no me acuerdo si había un problema con cuando estaban sobre no sé si era tablet o un teléfono móvil, que de repente no se veían las tablas, perdón, los archivos que mandábamos en el chat. Si es el caso, se van a donde está la parte del equipo, se van al canal general y debe de haber una pestaña que diga archivos. Ahí en esos archivos deben, o sea, cuando se cargan, ahí se guarda todo. Entonces, si no los ven ahí en el chat, vayan a esa pestaña y ahí los deben de tener disponibles. Entonces, voy a primero mostrarles otra vez la presentación para revisar el ejemplo y de ahí vamos a hacer uso de los archivos que les acabo de dar. Entonces, permítame compartirles otra vez la presentación. Me indican por favor si ya la pueden ver. Sí, profe, sí se ve. Sí. Muy bien, gracias. Entonces sería ejemplo de conversión de una señal analógica a una señal digital. También vamos a ver el ejemplo de cómo convertir la señal digital a una señal analógica, ¿sale? Pero ahorita por lo pronto hacemos esa parte. Entonces dice, un sistema de conversión análogo-digital cuenta con un convertidor análogo-digital de 8 bits de resolución. Ahorita vemos a qué se refiere todo esto. Tiene una frecuencia de muestreo de 100 Hz. Esta frecuencia de muestreo yo la pongo eh, para que no se nos sea tan tedioso, tan tardado hacer el ejercicio, porque normalmente las frecuencias de muestreo pues son muy elevadas y ahorita vemos un poquito de esa parte. Dice, y un rango de conversión de 0 a 5 volts, que estos eran los voltajes típicos de conversión, porque, bueno, hasta hoy en día sigue siendo lo más utilizado, utilizar voltajes de alimentación de 5 volts, ¿verdad? Pero pues de a poco hemos visto que muchos módulos, muchos sistemas trabajan a 3.3 volts y en teoría, pues deberíamos de estar viendo en un futuro no muy lejano que muchos trabajan ahora a 2.2 volts, lo cual significa pues menor consumo de energía y más durabilidad de los sistemas que son portátiles, ¿no? Pero pues básicamente la mayoría está de 0 a 5 o de 0 a 3.3. Puede haber otros, pero ya depende de la aplicación que nosotros vayamos a hacer. Entonces dice, inciso A, encontrar, bueno, más bien ahí es determinar el voltaje mínimo que requiere el convertidor para acceder al siguiente nivel de cuantificación. Ahorita que veamos la ficha técnica y empecemos ya a resolver el ejercicio, pues desglosamos un poquito más esto. Otra, inciso B, cada cuánto tiempo se puede tener una nueva lectura en el convertidor. Es decir, pues vamos a determinar el periodo de muestreo, es decir, cada cuánto puedo tomar una muestra. Inciso C, dice digitalizar la señal mostrada en la siguiente imagen, es decir, hay que encontrar o determinar la secuencia binaria o su representación en hexadecimal, que me represente los valores de cada muestra que según los datos dados son las que debo de tener. Y la imagen, pues es la que les pasé. Aquí nada más la puse en pantalla, pero se las doy para que cada quien lo vaya haciendo, y vaya viéndolo, ¿no? Porque luego sí se batalla para estarlo observando en pantalla. Mejor que cada quien la tenga y le pueden hacer un zoom o lo que sea. Entonces, ese es el ejercicio. Me regreso a la parte del ejercicio para si quieren anotarlo, tomar captura y para continuar. Me indican cuando ya, por favor.
¿Ya lo tienen? Todavía no, profe. ¿Se puede esperar un ratito, profe? Por favor. Sí. Sí, ya ustedes me avisan, por favor. Por mi parte ya, profe. Bien, no sé si los demás también o me espero un poco más. Yo también, profe, por mi parte. También yo. Bien, entonces la imagen pues ya la tienen, no creo que... Bueno, todos se las dejo yo un momento en pantalla si quieren sacar alguna captura, pero es la misma que ya les acabo de pasar ahí en el chat, ¿sale? Bien, entonces para hacer esta parte, me imagino que no, bueno, es más, mejor pregunto, mejor no me imagino. ¿Han visto en alguna de las unidades de aprendizaje el proceso de conversión análogo digital? ¿O han usado alguna vez un convertidor análogo digital? Supongamos que no. Creo que durante los cursos no, maestro. Ok, bien, entonces nos vamos para explicar un poquito mejor esto, bueno, no mejor, sino ya con algo de impacto visual en ustedes, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir el archivo PDF que les pasé, que es la ficha técnica de un convertidor, y sobre de eso, pues voy dando alguna explicación que se necesite de acuerdo a lo que requiere el ejemplo y a lo que es el proceso de conversión. Entonces, dejo de compartir la pantalla de la diapositiva y voy a compartir el archivo. Déjenme, lo abro yo también para poderlo compartir. Me indican, por favor, si ya lo están viendo en pantalla. Sí, profe, ya se ve. Ya se ve. Ok, bien. Entonces, miren,
Aquí, pues obviamente no va a ser una clase de conversión, porque si no, pues estaríamos en otra unidad de aprendizaje, sino aquí el chiste es ver el origen del cómo se producen ese tipo de señales con las que se trabajan y poder ver herramientas con las cuales podamos hacer ciertas cosas, que es la parte de Laplace, Fourier y la transformada Z. Entonces, hay diferentes maneras o técnicas de poder convertir una señal analógica a discreta o de discreta a analógica, ¿sale? No me voy a meter tanto en esa parte de explicar cuántas maneras y cómo funciona cada manera. Simplemente ahorita vamos a ver que hay un proceso de conversión, ¿sale? Aunque aquí más adelante en la ficha técnica quizás salga el diagrama y expliquen cómo, ¿verdad? Cómo lo hacen ellos o en particular con este modelo. Este modelo pues era muy popular. Digo era, espero que ya no, ¿verdad? En la época de los 80s, 90s hasta 2000s. Y de acuerdo a lo que estaba en ese momento, las conversiones las hacíamos de manera paralela. Es decir, entraba una señal analógica y el circuito me daba en paralelo los bits que me representaba la señal analógica que le estaba poniendo. Si era a 8 bits, como en este caso, pues me daba 8 salidas desde el bit menos significativo hasta el bit más significativo de lo que representaba el valor que estaba entrando de voltaje, ¿verdad? Si en esa época, pues decir que querían uno a 12 bits o a 16 bits, pues prácticamente era imposible, ¿verdad? Sí había algunos convertidores que eran a 12 bits y que incluso llegaban a manejarlo así de manera, digamos, híbrida entre paralela y serial. A lo que me refiero es que te daban primero una parte de la conversión y después con una instrucción te daban la otra parte de la conversión. Y de esa manera, con los mismos 8 bits, podías tener conversiones a 12 o 16 bits. Digamos que eso era lo plus ultra en los 90s, quizá muy principios de los 2000. Conforme ha pasado el tiempo, ustedes han visto que muchas cosas ahora tienen una comunicación serial, ¿sí? Y serial, pero entre circuitos, no propiamente la comunicación serial típica, ¿no? Sino protocolos como I²C o SPI. Entonces, hoy en día tenemos una entrada y una salida, nada más que en esa salida va codificada todos los bits que me van a representar una señal. Entonces, ya son del tipo serial, ya no salen en paralelo, sino salen en serial. Y eso ha dado oportunidad a que sin ningún problema, por un menor costo que a lo mejor lo que tenía esto, pues tengamos conversiones a más bits. No solamente a 8, sino a 10, a 12, a 14 o 16 o hasta más bits. Entonces, esta resolución que dice ahí de 8, 10, 12 que les comento, pues tiene que ver como de qué tan exacto puedo representar el voltaje que yo tenga hacia la parte digital. Es decir, a lo mejor mi señal vale 3.3 volts, pero con esos bits de resolución yo no puedo representar el 3.3. Es decir, o represento el 3.1 o represento el 3.4. Ah, pues el 3.4 es más cerca. Ah, pues le voy a decir que es como si tuviera un valor de 3.4 y le voy a asignar su valor en unos y ceros que le corresponde a ese nivel de cuantificación. Precisamente para eso me sirve esa resolución, para ver cuáles son esos niveles de cuantificación que hablábamos en los tipos de señales. Entonces, a mayor resolución, va a haber más niveles de cuantificación y entre más niveles de cuantificación existan, pues menor voltaje entre un nivel y el otro va a existir y menos información se va a perder de la señal. Por eso es que también yo les comentaba que independientemente de qué tan bueno sea un sistema de conversión, siempre va a haber pérdidas. ¿Por qué? Porque al momento de cuantificar la amplitud, pues ya estoy sesgándolo a tomar la decisión entre un nivel u otro, donde a lo mejor el voltaje que llega no es exactamente ni uno ni otro, pero tengo que tomar la decisión de cuál hacer, ¿verdad? Entonces, entre mayor resolución, más niveles de cuantificación hay. Eso es a lo que se refiere con eso de resolución, ¿sale?
Entonces, más o menos viendo este panorama, vamos a ver algunas cosas que vienen aquí en la ficha técnica, no para saber exactamente cómo funciona este convertidor en particular, sino cosas que generalmente vienen en todos los convertidores. Lo primero es eso, pues la parte de la resolución, y esa viene aquí permítame, viene aquí, ¿verdad? Resolución 8 bits. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver de cuánto es esa resolución. De hecho, la mayoría de los datos que les puse en el problema, digamos que son parecidos a los de este convertidor, excepto por la frecuencia que ahorita vemos. Entonces, tiene una resolución de 8 bits. Esas características, como en casi todas las cosas que llevan ficha técnica, vienen en la primer hoja de la ficha. Ya para más detalles, pues está el resto, ¿verdad? En este caso son, pues nada más para un convertidor son 57 hojas. Entonces, pues no es como que nos tengamos que aprender las 57 hojas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver la mayor parte de lo que es común o general para todos los sistemas de conversión. Entonces dice que es compatible con microcontroladores. Ahí dice el 8080. Es compatible con muchos otros. Ahí nos ponen algunos de los que se utilizaban en la época que salió esto, que pues, ha de ser en los 80s, porque hoy en día se nos hace muy fácil agarrar todo y conectarlo sin hacer ningún análisis eléctrico, ¿sale? Y pensamos que así debe de funcionar todo, nomás conecto y rezo para que funcione. Y no, se tiene que hacer un análisis de características técnicas para saber si lo puedo conectar directo y si va a funcionar o no. Entonces, anteriormente los microcontroladores o microprocesadores, como en el que nombran en este caso, pues no tenían un manejo muy grande de corriente. Eran muy pequeñas las cosas, o sea, no llegaban ni a unos cuantos milivolts. Entonces, no llegaban ni a unos cuantos miliamperes la capacidad de corriente. Y como estamos acostumbrados a que la mayoría de interfaces o microcontroladores que usamos hoy en día, pues va desde los 20 miliamperes hasta los 40 miliamperes, y pues básicamente hasta un LED un LED de uso básico que no sea de alto brillo o de alta demanda de energía, pues se lo podemos colocar de manera directa. Antes ni siquiera un LED le podíamos poner al microprocesador o microcontrolador. Teníamos que hacer una etapa de potencia para al menos poderle poner un LED. Entonces, por eso se refiere que es compatible, o sea, que los niveles de corriente y voltaje sí son compatibles entre el micro y el convertidor, ¿sale? Y pues dice que es una fácil interfaz para los microcontroladores o que puede trabajar por sí solo, no hay ningún problema. Y tiene dos modos de conversión. Casi todos los convertidores análogo digital tienen esos dos modos. Tienen el modo de conversión diferencial o simple. Se le llama simple cuando el voltaje que entra está referenciado a tierra. Se le llama diferencial cuando no hay una referencia hacia el voltaje, sino simplemente entre dos terminales hay una diferencia de potencial. Entonces, la simple siempre su referencia es a tierra. Cuando es diferencial, no hay una referencia a tierra, simplemente hay una diferencia de potencial entre dos terminales. Ejemplo, pues por ejemplo, puede ser un sensor de temperatura tipo termopar, donde pues hay una diferencia de voltaje entre las terminales. No hay una referencia a tierra, no es que una sea tierra y la otra no, sino simplemente hay una diferencia de potencial. En esos casos también se puede acceder a la conversión con este tipo, ¿sale? Casi siempre nos dicen es un tipo TTL o CMOS. Entonces aquí dice que es un circuito MOS, CMOS, que es una técnica de fabricaciones, o sea, son dos técnicas diferentes de fabricación, cada una tiene sus características, pero acá me dice que si bien el sistema de fabricación es CMOS, pues la manera en que maneja los voltajes lógicos son tipo TTL, es decir, de 0 a 5 volts. Entonces aquí me está diciendo que mantiene esas especificaciones. Entonces, tiene un voltaje de referencia a 2.5 volts. Ese voltaje de referencia es muy importante porque a partir de ese es con que él va a calcular qué
tantos niveles de cuantificación alcanza el voltaje que está entrando. Esa referencia, digamos que es la que le sirve para calibrar, pues, o sea, es el sistema donde le permite decir a partir de aquí para arriba es tanto, de aquí para abajo es tanto. Si no tuviéramos un voltaje de referencia, pues no podríamos hacer una conversión de manera correcta, ¿sale? Todos los convertidores siempre tienen un nivel de referencia. Si alguna vez han usado algún microcontrolador, pues van a ver que si tiene convertidor análogo digital, siempre va a haber un voltaje de referencia. Si no le movemos, normalmente se va o a 2.5 o al voltaje máximo que refiera, a 5 volts, para que ese sea el voltaje máximo que puede trabajar y a partir de ahí hace la conversión. Marca aquí que dice on chip clock generator. Eso se refiere a que internamente ya tiene una señal, un tren de pulsos que obviamente va a permitir determinar o saber cada cuándo voy a poder convertir la señal. Es decir, si lo traduzco a los términos que hemos estado viendo, pues con él se van a generar un cierto número de muestras. Cada que el reloj me indique que puedo tener una muestra, pues puedo tener el valor de la señal ya de manera discreta. Entonces, esto es importante porque anteriormente no todos los circuitos tenían ese reloj. Había que tenerlo por separado y conectárselo. Los generadores, bueno, los convertidores más actuales que trabajan sobre sistemas digitales como el I2C o el SPI, incluso no lo traen interno, lo traen externo. El sistema de control es el que le debe de proporcionar esta señal de control, o sea, ese pulsos continuos para poder determinar cada cuándo realizar una conversión, ¿sale? Nos da los rangos, esto también nos lo da el problema y siempre hay que tenerlo. No es un rango de 0 hasta 5 volts, ¿sale? Entonces, desde 0 hasta 5 volts podemos hacer conversiones de voltajes que lleguen. Acá otra cosa que nos dice es que no requiere ajuste de 0. Es decir, con el voltaje de referencia que le damos, él solito sabe cuál es el 0, el nivel de referencia 0. ¿Por qué es importante esto? Porque en algunos casos se requiere calibrar previamente la parte del 0 o la tierra, porque normalmente cuando nosotros decimos, esto es nuestro común y medimos voltaje en el común y no siempre nos da 0 volts. Hay veces que nos da, no sé, 0.03 milivolts y ese 0.03 milivolts pues ya va a afectar a la conversión. Entonces solito hace el ajuste y por eso es que dice que no requiere ajuste. Internamente lo hace, ¿sale? Ya lo demás es esto es del empaquetado. Eso la verdad ahorita pues no nos da. Lo que ya habíamos visto, que pues la resolución es de 8 bits. Aquí nos dice el error. Aquí pues va a depender de en qué modo tiene varios modos de operación. Ya no nos vamos a meter a detalle porque no estamos viendo exactamente nada más este modelo, sino en general qué es lo que pueden traer todos. Los errores se ponen como más menos un cuarto del bit menos significativo, o más menos un medio, o más menos un bit menos significativo. Obviamente los bits no los podemos dividir en 4 ni en 2, ¿verdad? Sino es una referencia de qué tanto en promedio puede variar la conversión dependiendo del tipo de dato, el tipo de conversión que vayamos a usar. Otra vez, va a haber una pérdida de señal, sí o sí, por muy bueno que sea, por muy alta resolución que tenga, estamos cuantificando la amplitud, entonces pues va a haber una pérdida, ¿verdad? Y ese total de conversiones en promedio pues me va a dar un error y eso es lo que está midiendo esto, ¿sale? No tanto que, un cuarto de bit es el que comete error, no, sino el equivalente al voltaje del nivel de cuantificación de 1, pues un cuarto es el error en promedio de todas las muestras que obtiene, ¿sale? Y otra cosa muy importante que sí nos da el tiempo de conversión. Algunos modelos sí nos lo dan como frecuencia de conversión. Este tiempo de conversión equivale al periodo de muestreo,
¿sale? Entonces aquí nos dice que son 100 microsegundos. Alguien que me haga favor de sacar cuál sería la frecuencia de conversión si esto fuera el periodo, más bien esto es el periodo de conversión, o sea, el periodo de muestreo, ¿cuál sería la frecuencia? Me lo dice, por favor. ¿10? 10 qué. ¿10 Hz? Kilohertz. Ah, no sé, por eso lo estoy preguntando. ¿10 qué? 10 kilohertz. A ver, los demás. Hertz. A ver, 10 Hz no creo. ¿Sí saben qué operación hacer para calcular la frecuencia a partir de un periodo? Ajá. Entonces, a ver, ¿cuánto da? Sí son microsegundos, ¿verdad? ¿Mande? Sí son microsegundos, ¿verdad? Pues sí. O ¿cuál es la duda de que sean o no microsegundos? No, nomás para ver si hice las cuentas bien. Bueno, a estas alturas no creo que debería ser eso duda, ¿verdad? Pues son 100 microsegundos. ¿Cuánto dan? ¿Cuántos hertz dan? 10 kilohertz a mí me salió. Ok, ¿alguien más que ya lo tenga para confirmarlo? Diez kilohertz. 10 kilohertz. Ok, entonces, fíjense, su frecuencia de muestreo son 10 kilohertz. Digamos que trasladado a épocas en nuestros días, pues es hasta relativamente pequeña, 10 kilohertz. Si recuerdan en el ejercicio, yo les puse 10 hertz o 100 hertz, ya ni me acuerdo. O sea, esa parte pues yo la modifiqué para que no nos salieran tantas muestras. Imagínense aquí, eso lo que nos indica es que cada 100 microsegundos yo puedo tener un valor de cuantificación de la señal que está entrando en la parte analógica. Entonces, pues estos sistemas son muy rápidos, ¿verdad? Y estos, digamos que eran los comerciales baratos. Hay sistemas, obviamente, muy caros que no son 10 kilohertz, son 50 kilohertz, 100 kilohertz, 200 kilohertz, 500 kilohertz. Imagínense tener 25,000, 50,000, 100,000 o 200,000 muestras en un segundo. Entonces son cantidades muy grandes. Y por eso les digo que este era así como de que de propósito general para poder usarlo, ¿no? Pero hoy en día pues tenemos más sistemas más competentes, ¿no? En cuanto al tiempo de conversión o al tiempo de muestreo se refiere. Insisto, hay veces que no nos dan la frecuencia, nos dan el tiempo y hay veces que no nos dan el tiempo, nos dan la frecuencia, ¿verdad? Y con la simple operación pues podemos hacer el cambio si es que así se requiriera. Entonces, se fijan aquí, este dato pues sí viene en el problema, este dato también viene en el problema y el otro que nos da es el rango. Entonces, independientemente del modelo, siempre tenemos que ver el rango, el tiempo y la resolución para poder hacer los análisis, pues digamos, mínimos básicos que se requieren para establecer si puedo o no utilizar tal o cual modelo de convertidor y en nuestro caso, pues para hacer el ejemplo de la conversión análogo digital y posteriormente viceversa, ¿verdad? Digital análogo. Ya no me voy a meter ahorita en más detalles, nada más quería ver si venía alguna. Bueno, esto es a lo que me refería con que estos son paralelos. Tiene una entrada
esa es la entrada analógica. Si lo quiero usar diferencial, utilizo la 7 y si no la pura 6. Y le digo que está referenciado a tierra. Así, aquí está. Referenciado a tierra, lo conecto. Nada más conecto el voltaje a la terminal 6 y el resultado de la conversión, o sea, el voltaje que yo introduzca por esos terminales, me lo va a dar en forma de 8 bits, del 0 al 7, ¿verdad? Ahí están los 8 bits de resolución. ¿Sí? En algunos con comunicación serial ya no es necesario estos 8, sino 1. Incluso en lugar de ser encapsulados de 14, 16, 18 o 20 pines, muchas veces los tenemos en encapsulados ya de 8 pines, porque toda es, por ejemplo, ya al menos los 8 bits, y aquí ya le puedo quitar 7 pines. De esos 7 pines, pues igual y le van quitando cosas que no sirven, bueno, que no sean tan útiles, y los dejan en encapsulados de 8 pines. Les digo, o sea, muy, muy pequeñitos los encapsulados y ya con más capacidades, tanto de tiempo de conversión como de niveles de cuantificación. Entonces, a eso me refiero con que estos son paralelos, pero también existen los que son del tipo serial. Ya nada más quería ver si venía aquí el tipo de, el esquemático, nada más como para referencia. Bueno, no viene tal cual la parte que es exclusiva de conversión, pero bueno, en modos de convertir la señal, pues existen varios. Ahorita, insisto, no es el tema ver o analizar qué es mejor utilizar para hacer conversiones, sino pues nada más ver qué parámetros son los que más se requieren para hacerlo. Aquí, no bien. Bueno, eso les digo ya no, a nosotros ahorita no nos compete. Yo lo más lo que quería ver es esta parte, pues que se entendiera de por qué necesitamos estos tipos de parámetros para poder hacer esos análisis, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bien, si no hay... Ok, perdón. Si no hay ninguna otra duda, entonces aquí le dejamos ya para la siguiente sesión. Pues sí, vamos a ver cómo aplicamos esto al problema que se nos da, de cómo representamos la señal que está en el ejercicio, cómo obtenemos su secuencia binaria de resultado de la conversión, para ver ese proceso, ¿verdad? De cómo hacerlo. Entonces, pues básicamente lo que vimos el día de hoy fue terminar de ver qué operaciones se pueden hacer para la parte discreta, qué tipos de señales son las más utilizadas, que son la rampa, el escalón, el impulso, y su representación tanto en la parte continua como en la parte discreta, y empezamos a plantear el ejercicio de conversión para que quede un poquito más claro de dónde sale una señal, de dónde sale la otra, y por qué una y por qué la otra, ¿no? Entonces, si no hay dudas, primero dejo de compartir en pantalla y pues ya nos veríamos la siguiente sesión, que sería el próximo jueves, ¿sale? De acuerdo. Muy bien, profe. Muy bien, profe. Bien, entonces pues cuídense, nos vemos el próximo jueves.